El día de hoy quisiera hablarles de algo que muy bonito en la Biblia, realmente una historia de dos discípulos seguidores de Jesús, que después de la muerte de Jesús, ellos se fueron por un camino de Emaús, ¿no es cierto?, un poco triste, un poco agobiado por lo que estaba sucediendo, lo que le estaba pasando. Y el título de esta prédica se llama Un comienzo triste y un final feliz. Un comienzo triste y un final feliz. Como decía, es una de las historias más bonitas, más preciosas del Nuevo Testamento. En el capítulo 23 de Lucas nos damos cuenta que finaliza con la sepultura de Cristo, el sepelio del Señor, y en el 24 arranca con una piedra removida en el sepulcro, es decir, un sepulcro abierto vacío. Allá aparecen dos varones, ¿no es cierto?, con vestiduras resplandecentes y con una lanza, y pregunta a dos mujeres que estaban, asustadas mujeres que estaban ahí en ese lugar, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado, le dice, ¿no es cierto?, los ángeles a estas dos mujeres. Ellas fueron las primeras personas en la tierra en saberlo, en conocer realmente las buenas nuevas. Ellas fueron las primeras en compartir el Evangelio, aunque no lo creían. A través de este pasaje podemos establecer un paralelo con la sociedad de hoy en día, de lo que vivimos el día de hoy. Lo primero que vemos, ¿no es cierto?, lo primero que vamos a ver, que el camino de la vida no es tan fácil. El camino de la vida es aún fibroso, difícil, pero al final es glorioso para los que aman a Dios, para los que buscan el camino de Dios. Pero hay tropiezos en el camino y todos nosotros, aunque somos cristianos y conocemos al Señor, pasamos por esa desesperanza, esa a veces problemas y dificultades que diríamos, ¿de dónde está Dios? Así igual que estos dos discípulos o seguidores, la palabra en algunas de las versiones dice que son discípulos y otros dicen que son seguidores. O sea, ¿qué quiere decir? Que sencillamente estaban siguiendo a Jesús, no eran el grupo los 12, sino que lo seguían durante un tiempo y habían visto lo que Jesús había hecho. En Lucas capítulo 24, versículo 13, explica esta historia. Quiero que lo leamos juntos. Y está en Lucas 24, 13, y dice, he aquí, dos de ellos, el mismo día, una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Siempre digo cuando leo la Biblia, y creo que tú también lo haces, de alguna manera nos imaginamos lo que está sucediendo en ese tiempo. Estos dos discípulos, ¿no es cierto?, después de cabizbajo, caminando, conversando entre sí, entre ellos, después de la muerte de Jesús. Y sigue diciendo, y les dijo, no, iban hablando entre sí en todas aquellas cosas que habían acontecido. Se le aparece un forastero y me estoy saltando para no leer todo el versículo, y le dijo, y Jesús, que iba, ¿no es cierto?, atrás de ellos, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, muchas veces Jesús se nos acerca también a nosotros de alguna manera y sentimos una palabra del Señor, ¿no es cierto?, que nos habla y nos hace conocer de que a pesar de que estamos tristes, a pesar de que estamos agobiados, Él nos pregunta, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas
que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en la obra y la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Estos dos discípulos hablando con Jesús, que no sabían que era Jesús, y le empiezan a contar la historia de lo que había pasado y por qué estaban tristes. Pero siguen diciendo ellos, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Vemos aquí dos discípulos, dos de seguidores del Maestro, como les dije anteriormente, aunque no era el grupo de los 12, siendo uno identificado como Cleofas, que salen hablando de Jerusalén a Emaús, una aldea separada de la ciudad santa, a unas 7 millas, ¿no es cierto?, de Israel. Y dice el versículo 13 que fue aquel día, el primer día de la semana, que es el día domingo. ¿Qué domingo, efectivamente? El domingo de resurrección. Y por lo que vemos en este pasaje es que fue un auténtico drama para ellos, que fue la peor caminata de su vida. Una caminata llena de desesperanza, de tristeza, de temor, de miedo, de incredulidad, una caminata lenta y muy fatigosa. Estos dos discípulos no entendían nada de lo que ocurría en esos días en Jerusalén. Eran ajenos a lo que había ocurrido. Estaban cegados sus ideas terrenales y físicas del Mesías. Un Mesías tipo político que los libertaría del yugo y de la opresión de Roma, pero Jesús vino a deshacer la obra del diablo. Vino a quitar el pecado de una vez y para siempre, y vino para hacer morir a la muerte el que tenía el imperio de ella. La palabra dice que Él vino a liberar a los cautivos, vino a anunciar las buenas nuevas y a los pobres, vino a dar vida a los ciegos. Vino a poner libertad a los oprimidos. Ellos, como acabo de decir, ¿no es cierto?, pusieron toda su confianza en ese carpintero y profeta de Nazaret, que sacaría de la esclavitud a los romanos. Y ahora, después de resucitar a Lázaro y a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, después de tantos milagros, señales, prodigios, resulta que Él muere y que las esperanzas, los sueños y los anhelos de estos dos caminantes seguidores de Jesús estaban decepcionados con su líder, con su maestro. Aquel hombre que había dejado todo, sus trabajos, su familia, sus metas, sus sueños, sus propósitos. Aquel hombre que hablaba de la vida eterna, de libertad. Aquel hombre que hacía milagros y señales y prodigios. Aquel hombre que murió como el más cruel delincuente y sin ofrecer resistencia alguna. Aquel hombre que nos da la vida. No entendieron realmente que Él se estaba ofreciendo a sí mismo por cada una de nuestras vidas. Murió además como un maldito por Dios, pues la ley misma decía que morir colgado en un madero era una maldición. Además, recordaban una cosa, que Él prometió que resucitaría el tercer día y no lo había hecho. Le llegó la noticia del sepulcro que estaba abierto, que no estaba el cuerpo dentro de él, que Pedro ni Juan vieron, que no lo vieron en ningún lado. Es más, Jesús ya les había advertido que aún con todo eso no creerían.
¿Cuántas veces cada uno de nosotros, aunque Dios hace muchas cosas en el pasado, en nuestras vidas, de repente como que lo viene la desesperación en una nueva cosa, en una nueva tribulación, y no nos acordamos realmente lo que Dios ha hecho en el pasado con cada uno de nosotros? No nos acordamos lo que dice la palabra, no nos acordamos porque realmente muchas veces nuestros ojos están cegados hasta el punto de que ellos estaban cegados, sus ojos velados, como dice el versículo 16. ¿Cuál fue la causa de esa ceguera? Ya sea por disposición soberana, o ya sea por la desesperanza unida a la incredulidad. Posiblemente su incredulidad afectaba a su visión de la realidad. Esto sumado a que Dios, de forma soberana, impidió la visión de él a estos dos caminantes. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, en el momento que quiere, porque Él es Dios. Él es nuestro Dios y a veces no entendemos. María Magdalena no lo reconoció tampoco. En Juan 21 se le aparece a 7 discípulos que están pescando en el mar de Galilea y tampoco le conocen. Es decir, Jesús es quien revela en esta ocasión lo que haría en el momento que ellos estuvieran realmente preparados. Y aún es evidente que no lo estaban. ¿Cuántas veces hemos escuchado en prédicas una y otra vez? No solamente aquí, a través del mundo, a través de los cristianos, que Cristo viene pronto. Que ya es el momento, ¿no es cierto?, de que Cristo nos salve, nos redima, nos lleve con Él. Pero aún lo que vemos, no lo creemos. El desánimo es falta de fe en las Escrituras. El desánimo de ellos era tan grande que les produjo una incapacidad para creer en Él lo que Él dijo que sucedería el tercer día. Pues ellos sabían todo, sus obras, sus palabras, su muerte, sus profecías, pero les faltaba la revelación de Cristo resucitado, que venció la muerte, las primeras primicias que Él había resucitado. ¿Cuánto de nosotros, o cuánto la iglesia en general, a través del mundo necesitamos esa revelación? ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo que nos revele realmente la verdad? ¿Cuántos muchos de nosotros leemos la palabra de un lado a otro y no hay realmente una revelación total de lo que Dios realmente es? No podemos comprender realmente su amor por nosotros, por cada uno de nosotros en la profundidad. Pero a diario tenemos que pedirle al Señor, Señor, revélanos. Porque cada vez que Dios nos está revelando a través de cuando abrimos la Biblia, cuando escuchamos una prédica o cuando meditamos, cuando oramos, cada vez que Dios nos va revelando, los vamos conociendo más y más. Conocemos sus profecías, conocemos sus milagros, conocemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta vida, pero muchas veces no nos revela. Sabemos el logo, como está escrito y como lo que dice, pero realmente no lo entendemos. Le llamaban varón poderoso de Dios. En la palabra y la obra del profeta conocían al Señor en la carne, pero no en su resurrección. Lo habían visto en persona, pero todavía no tenían esa revelación. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor:
Así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes le conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. El Espíritu Santo es quien nos revela toda verdad. Él nos cuenta a través de Cristo, nos cuenta todas esas cosas que Cristo hizo a través de su palabra. Sus esperanzas mesiánicas en esta oportunidad quedaron clavadas en la cruz. Pero cuánta gente el día de hoy, en el tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, adoran esa cruz, ¿no es cierto?, y realmente lo ven a Cristo crucificado y no Cristo resucitado. Porque Él vive. Él vive en ti, en tus corazones. Él vive a través del Espíritu Santo. Él vive en medio de nosotros cuando adoramos, cuando estamos en este lugar. Hay una presencia sobrenatural de Dios, ¿no es cierto?, que Él nos habla y nos está diciendo, al igual que esos forasteros, ¿de qué hablan? ¿Cuáles son sus conversaciones? En Juan capítulo 20, versículo 27, vemos otro episodio de alguien que no creía totalmente. Y él anduvo con Jesús. Y habla de Tomás, realmente Tomás que dice, luego les dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos acerca de tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Te das cuenta de que no solamente basta ser cristiano y conocer a Dios, entregarnos a Él y decirle, Señor, creemos en nuestro corazón que tú resucitaste, pero hay que tener una fe para creer, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. O sea, hay un propósito en la vida, ¿no? Jesús murió por ti para ser redimido, para que un día estemos con el Señor y seamos salvos. Pero además de eso, tiene un propósito contigo y conmigo para establecer el reino aquí en la tierra. ¿No es cierto? Él está preparando su gente a través del mundo, porque no somos solamente nosotros los que hemos conocido al Señor, sino que hay mucha gente que aún no lo conoce. Y Dios dispuso por su gracia, por su amor, que nosotros seamos parte de eso, que podamos predicar el Evangelio, ir a todo lugar y contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez no lo vimos hacer milagros, tal vez no lo vimos resucitar muertos, pero sí sabemos que está en nuestro corazón y Él vive, y Él vive en nosotros. Él está presente en todo tiempo, nos sigue a todo lugar, donde quiera que vamos. En Juan, y Tomás le dijo, Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás. Y el Señor le dijo, porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, dichosos son los que no han visto y sin embargo creen. Wow. Vivimos en un tiempo donde no tuvimos el privilegio de andar con Jesús en la carne, caminar con Él. Pero sí tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo en medio de nosotros y que Él está, su presencia sobrenatural está aquí. Yo no sé caso tú la puedes sentir en esta mañana. O sea, es algo que no lo podemos explicar. Es algo sobrenatural que va más allá de nuestro entendimiento. Hoy en día muchos de los cristianos somos igual que estos dos caminantes y solo vemos el problema y más. Nos ahogamos en él. Y vemos que a veces no hay solución y bajamos nuestra Jerusalén hasta Emaús. Y el sufrimiento vemos nada más. No nos deja ver más allá. Nos nubla la vista, nos ciega, nos pone un velo en la realidad
Y la palabra de Dios, aunque la tenemos y la abrazamos, no nos produce revelación. Terminamos en no creerla. En algún momento de la vida, de mi vida, ¿no es cierto?, me ha pasado eso. Cuando yo he estado, ¿no es cierto?, aunque conozco al Señor, he leído su palabra, he visto sus milagros, ¿no es cierto?, predico la palabra del Señor, pero en algún momento, al igual que tú, como que nos encontramos en un momento de desesperación. Estamos enfermos y dirá, ¿será que el Señor va a tocar mi vida? ¿Será que ir a hacer algo? Nos falta la fe, nos falta la revelación, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Y hablamos del Señor, comentamos del Señor y hacemos todas esas cosas. Pero esa revelación, en ese momento, ¿no es cierto?, de incertidumbre, de problemas, de dificultades, ¿no es cierto?, se nos acaba la fe. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito que nosotros tenemos del principio, el que persevera, el que sigue las cosas del Señor, el que dice que recibirá la corona de gloria. Esa corona maravillosa que nos está esperando en el cielo. Porque aún en los problemas tenemos que clamar a Dios, pedirle al Señor que el Señor los levante. Los versículos estaban en retirada. Te quiero decir algo antes que esto. Y para que te acuerdes de unas prédicas que teníamos anteriormente. Lo más curioso, escúchame bien, lo más curioso es que Jerusalén estuviera a unos 650 metros encima del nivel del mar. Y el camino de Emaús es un camino en descendencia. Ya Jerusalén estaba en la montaña. Y el camino de Emaús estaba, ¿no es cierto?, el camino hacia abajo. Y eso es lo que ellos oían. Estos dos discípulos estaban en retirada. Vivimos un mundo triste, abatido, lleno de desesperanza, de infidelidad o de una felicidad que realmente no lo produce otra fuente. Y muchas veces una felicidad que es destructiva, que es momentánea, que dura solamente un momento. ¿Y cuánta gente en el mundo tiene esa desesperación? El mundo está acabado, sinceramente, guerras, problemas, dificultades, divorcio, tantas cosas, hombre con hombre, mujer con mujer. Cada día en la televisión escuchamos tal país puso una ley nueva que la mujer tiene derecho de decidir cuándo mata a un bebé o cuándo no. Autoridades, personas entendidas, estudiadas. Y tú te preguntarás, pero ¿qué sucede con esas personas que toman esas dificultades? Y realmente escucha cada diferentes países donde ponen leyes de esta situación. Ya se puede casar un hombre con una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Y es legal, tienen todos los derechos. Pero la Biblia lo condena. Porque si eres cristiano, realmente hay que obedecer la palabra del Señor. Tiene que haber esa revelación de Dios. Si alguien de alguna manera cree que eso es verdad y que eso puede suceder y que no hay ningún problema, es porque no has tenido esa revelación. Porque yo hablo con gente y dice, no, mira, eso es normal. O sea, la gente tiene que decidir, la gente es libre. Pero no lo es. Están encadenados, están atados a la incredulidad. Están luchando con sus propias fuerzas. Miles de abortos legales y ilegales. ¿Por qué? Porque no conoce al autor de la vida. No conoce al hacedor, al sustentador de la vida, a quien nos creó, quien nos formó. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios es el dador de la vida? Es el único realmente. El mundo
necesita urgentemente a Cristo, a su Creador, a su Redentor, a su Salvador, a su sustentador, a su juez, al Cristo que hace más de 2000 años resucitó, destrozó y venció la muerte. Dan un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Este mundo camina como esos dos caminantes. Como esas dos personas creen que lo conocen, pero viven como si no. Wow. Voy a repetir. Creen que lo conocen, pero viven como si no. ¿Cuánta gente te dice en todo lugar donde tú vas, yo conozco a Cristo, yo sé lo que Él hizo? Pero sus vidas no lo demuestran. Su forma no lo demuestra. Por eso que la palabra dice, por sus frutos los conocerás. O sea, aún hay gente que predica la palabra del Señor y que va en todo lugar y que dicen ser cristianos y que dicen que conocen a Jesús. Pero sus frutos no demuestran lo mismo. Sus frutos demuestran otra cosa. El mundo necesita que seamos más como aquellas mujeres que fueron a llevar las nuevas, aunque ello implique que no le crean. Que crean o no, no depende de ti o de mí. Eso es cosa de Dios. Nosotros debemos predicar solamente que Jesús estuvo en la cruz unas pocas horas y que dejó el sepulcro vacío y abierto. Lo segundo que le quiero hablar en esta mañana es el camino de la vida tras el Cristo resucitado. En Lucas capítulo 24, 25 al 27 dice lo siguiente, dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Ahora estamos en un estudio, Rosita lo decía, un estudio precioso, hablando de Jesús. Estamos hablando de que Jesús, ¿no es cierto?, de alguna manera apareció en muchas partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y estamos prendidos en esas cosas, conociendo más a nuestro papá, a nuestro hermano, a Jesús. Hoy las preguntas y las respuestas que salen de estas reuniones en los grupos colosenses son preciosas. Uno opina en una cosa, otro opina en otra. Y realmente, ¿por qué? Porque el corazón nuestro está recibiendo lo que Jesús es. Porque sabemos de Jesús. Sabemos de aleluya y amén. Sabemos todas estas cosas. Pero tenemos que escudriñar las Escrituras, la palabra del Señor, y lo estamos haciendo en los grupos colosenses. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que refería a él y en todas las Escrituras. ¡Wow! Qué maravillosa tuvo que ser esa conversación. Con este forastero que se hacía el ingenuo, preguntándole qué cosas han pasado. Hasta lo llama insensatos, tardos de corazón. No podían entender por lo que Dios intervino para salvar a Jesús. ¿Por qué Dios no intervino para salvar a Jesús en la cruz? ¿Cuántos se hacen esa misma pregunta, cristiano y no cristiano? Porque Jesús tuvo que sufrir en la cruz y Dios no mandó un rayo, no mandó algo, ¿no es cierto?, para que todos los romanos murieran en ese momento o las personas que lo querían crucificar.
Pero su propósito era otro, era de redimir, de morir por tu pecado y por mi pecado. Por cada uno de nosotros. No estaban preparados para poder asimilar y comprender los valores del reino de Dios. Estos valores son totalmente contradictorios y opuestos a los valores del mundo, donde el último será el primero y donde la vida emana de la muerte y donde deben amar incluso a sus enemigos. Aún hoy, el mundo tiene una visión errónea y no ha cambiado sus valores, los cuales son totalmente opuestos y contradictorios. Aún hoy, algunos siguen insensatos, confundidos y tardos de corazón ante las Escrituras, donde hay cada vez más religiones, más sectas, se alejan más de la verdad de Cristo, de quién es Él y del Evangelio. Wow. Nos enteramos a diario que nació una secta en tal lugar, alguien que se quiere Cristo, alguien que es un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor. Aún en las iglesias cristianas, el no saber que Jesús se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final, desde la creación hasta la consumación, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían. Jesús es el principio, es el fin, es el alfa y el omega. Lo es todo, Jesús es todo. Jesús creó el mundo juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús es nuestro Rey. Jesús lo es todo para nosotros. La tercera parte que quiero hablarle, y esto sí que me impresiona y me gusta, por eso le dije al principio, un comienzo triste, pero un final feliz para nuestras vidas. Sigue diciendo, ¿queréis que nuestro corazón arda como estos discípulos? Y dice la Escritura en el versículo 32 del mismo capítulo 24, y decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Wow. Yo te digo en esta mañana, no arde tu corazón cuando tú escuchas las Escrituras, cuando tú escuchas de Jesús. No hay algo que sucede en tu vida o en mi vida, ¿no es cierto? Y nuestro corazón palpita de una forma sobrenatural por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. A partir de ese encuentro real con la palabra de Dios, sus corazones empezaron a arder, empezaron a llenarse la vida, a cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne. La palabra de Dios nos da esperanza cuando estamos desanimados, somos consolados por ella cuando estamos tristes y nos da aliento cuando estamos desalentados. ¡Wow! ¡Qué precioso es Jesús! Que nos deja que nosotros lo podamos sentir, que podamos sentir esa presencia del Señor, ese corazón palpitando, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos da esperanza cuando estamos desanimados. ¿Qué ocurrió en esa íntima comunión con Dios? En el versículo 30 y 31 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él
se desapareció de su vista. Wow. ¿Cuántas veces nuestros ojos tienen que ser abiertos? ¿Cuántas veces pensamos tantas cosas y tantas cosas que nos suceden porque nuestra vista está cerrada, está cegada? Pero en ese momento, en ese encuentro con Jesús, ¿no es cierto? La palabra dice de que se le abrieron los ojos. O sea que empezaron a ver quién era Jesús. Dios le empieza a revelar a cada uno de ellos que Él era el Rey, que había resucitado, ¿no es cierto? Que había muerto por cada uno de ellos. O sea, yo te digo en esta mañana, no importa el desánimo, el problema que estés pasando, la dificultad que estés pasando, busca la palabra, llámalo a Él, conversa con Él, ora con Él, porque tu corazón va a empezar a palpitar. Y empezar a saber que eso va a pasar. Porque estos forasteros se decían uno al otro, mira, nos ardía nuestro corazón. Yo sé que cuando hablamos del Señor, cuando nos juntamos, cuando vamos en el camino, cuando nos vemos, hablamos por teléfono de alguna manera, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos, los que conocemos a Dios, los que Dios nos ha revelado, cualquier cosa dicen, no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos la palabra del Señor. Yo te exhorto en esta mañana a que cuando el corazón empieza a palpitar en tu vida, le des esa gloria al Señor. Glorifícalo a Él. Levántalo a Él. No importa lo que estés pasando, la dificultad que estés pasando, porque Dios es grande, Él lo sabe, Él está contigo en todo momento, porque aunque Jesús se le aparece a esos forasteros, ellos no sabían que Jesús iba con ellos y estaban desconsolados. Pero Jesús caminaba junto a ellos. Cuando Jesús viene a nuestra casa, al templo, a la casa de Dios, a tu casa, a tu corazón, le invitamos a que cene con nosotros. Nuestros ojos espirituales son abiertos. ¡Wow! El domingo pasado tuvimos un evento tan grande, lo he visto 3 veces ya. Y como le comenté el domingo pasado, mi corazón arde cuando jóvenes como estos jóvenes pudieron expresar lo que Jesús hizo. Yo los miraba a cada uno de ellos detenidamente, los puse a mirar. Lo que ellos estaban expresando, pero lo hacían creyendo lo que ellos estaban haciendo. Así debemos ser cada uno de nosotros. Que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No ser tardo de corazón ni insensato, como le dijo a estos 2 forasteros, sino ser creyente para siempre, prendido a las cosas del Señor. En la mañana me dieron una buena noticia, alguien llegué y me dijeron, tengo una buena noticia, pastor. Una joven que va al grupo de jóvenes realmente se convirtió al Señor. ¡Wow! Gloria al Señor. ¿Sabe? Yo no estaba ahí. Yo no estuve presente en ese lugar. Pero mientras me lo contaba Giselle, mi corazón ardía de saber que uno más llega a los caminos para el Señor. Uno más para Cristo. Uno más, ¿no es cierto?, para el Señor. Eso es lo que debemos pensar cada día. Mientras que Jesús le predicaba las Escrituras, ahora en esta intimidad, le reveló a esos forasteros, en realidad, el Maestro resucitado. El Espíritu Santo dentro de la palabra obró en ellos, como puede hoy obrar en ti.
en cada uno de ustedes. Siempre decimos desde el púlpito que es necesario tener un encuentro con el Señor. Es necesario tener esa intimidad con Él, como lo tuvieron estos dos forasteros. Porque lo más precioso, ¿no es cierto?, cuando tú tienes una intimidad con Jesús, cuando realmente, ¿no es cierto?, tienes un encuentro con Él, te suceden todas las cosas, tu vida cambia completamente. El Espíritu Santo nos enseña la verdad, nos guía a toda verdad, testifica de Jesús en nuestros corazones. Aún hoy Cristo continúa revelándose a través de esta Escritura, a través de la intimidad en la oración. Cuando tú le invitas y le echas al lado y echas al lado las cosas y lo buscas a Él como el anfitrión de tu vida. ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo desean? ¿Cuánto desean ese encuentro especial con el Señor? Eso es algo sobrenatural que aún existe. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente, y estoy terminando. Dice que la fe no es por señales, no es por milagro, no es por emociones, ni experiencias, sino que por oír la palabra del Señor. ¡Wow! ¿Sabes lo que hicieron estos dos discípulos en forma inmediata? ¿No es cierto? Una vez que tuvieron la revelación del Señor, de este forastero que era realmente Jesucristo. Lo dice en Lucas, los 24, versículos 33 a 35. Imagínate tú, imagínate esta escena. Se dieron cuenta que era Jesús en la mesa y de lo que le había hablado y de la escritura que le había hablado y todo eso. Y le vino la revelación, es Cristo, resucitó Cristo. Mira, Cristo resucitó, lo que Él dijo era toda la verdad. Él es Cristo, Él es el Señor. Y empezaron ellos, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, es cierto. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Estos discípulos no podían contener ese fuego que estaba dentro de ellos, ese corazón ardiente. Yo no sé qué son esta mañana. A través de estos dos discípulos, tú puedes entender un poquito más quién es realmente Jesús, lo que ha hecho, que Él resucitó en nuestra vida y Él está aquí en este momento. Cantábamos la canción en la mañana, decía todo va a estar bien. Te quiero hablar en esta mañana y si estás pasando por dificultades, por problemas y por alguna razón te has sentido que Cristo no está contigo, yo te digo, Él está. Y Él está aquí en esta mañana. Y si tú no conoces a Cristo, que nunca has confesado a Jesús como Salvador, que nunca has dicho a Jesús, yo creo que tú resucitaste en la cruz por mis pecados, yo me arrepiento y quiero ser tu hijo. Si tú esta mañana por casualidad estás escuchando la palabra y quisiera que Jesús guiara tu vida, quisiera que Él sea el que maneja tu vida, yo quiero que tú levantes la mano. Yo quiero que levantes la mano esta mañana y decirle, Jesús, revélame tu vida. Revélame quién eres tú, Jesús, resucitado, para que Él pueda construir tu vida. Quiero que te pongas de pie.
estos dos forasteros no pudieron contener el haber conocido a Jesús. Pero el mundo está en una gran desesperanza. Están buscando la felicidad donde no la hay. Una falsa felicidad. Y por alguna razón, en algún momento de nuestra vida todos lo hicimos. Todos buscábamos ser felices de otra manera. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, supimos que Él es el único que nos puede dar esa felicidad. Te quiero decir en esta mañana, hay una presencia sobrenatural en este lugar. Hay corazones que están ardiendo ahora, que están palpitando por la presencia del Señor. Levanta tus manos y empieza a adorarlo. Empieza a adorar al Señor, empieza a adorar al Señor, a Cristo. Que Jesús tenga un encuentro contigo en esta mañana. Mi anhelo es que realmente entendamos profundamente lo que Jesús es. Y lo sigamos sin condición. Que lo pongamos a Él primero en todas las cosas. Que no hay excusa para buscar al Señor. No hay ninguna excusa. No tienes que prepararte para sentir esa presencia. Dios no te está pidiendo de que seas bueno o que no tengas pecado. Dios te quiere tal cual como estás. Y Dios quiere transformar tu vida. Yo sé que a través del tiempo y de los meses que han pasado, han habido muchos que han reconocido al Señor como su Salvador. Tal vez no lo han hecho aquí, en la iglesia, en el templo, pero sí lo han estado haciendo, reconociendo al Señor. Aférrate a la palabra. Aférrate a eso. No te desespere. No cambia. Padre, gracias en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, porque una vez más nos revela, nos cuenta la verdad. Así como lo hiciste con esos forasteros que iban en camino, en descenso, y que pudieron volver a Jerusalén, realmente al lugar donde estaba la presencia del Señor. Tú nos has traído, Señor, desde el descenso hasta su presencia. Y Él está aquí en esta mañana y dale gracias. Dale gracias. Dale un aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Jesús. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé
Él dice que viene a mí, yo no lo echo fuera. Cualquiera que viene a Jesús a cenar con Él, Él lo recibe. Y Él está teniendo en este momento un encuentro contigo. Está teniendo un encuentro que realmente debes darle gracias a Él. Porque pudiste venir esta mañana a adorarle, a decirle: Señor, yo no quiero ser como esos dos forasteros. Señor, revélame hoy quién tú eres. Revélame hoy tu presencia, Señor, sobrenatural. Vamos a entender, Señor, que tú estás aquí en este lugar. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Levanta tu mano al Señor y dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Gracias, Rey. Dar un aplauso al Señor grande. Aleluya. Gloria a Jesús. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aunque tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien hoy que está camino a Emmaus y necesita revelación del Señor, ese es el momento. No tengas temor. Si alguien necesitaría oración, puede pasar a alguno de los líderes, el pastor
alguno de los que, aún los que están aquí arriba, cualquiera de estos ministros gloriosos del Señor que están aquí conmigo, puede orar contigo. No tengas temor. Pero no queremos que vayas de este lugar sin recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. Dios les bendiga. Gracias por compartir, hacer de Monte de Sion su casa de oración, su lugar de adoración. Gracias, gracias. Saluda a su hermano, cuidado saliendo por aquí al lado. Ok, Dios les bendiga. Acuérdense, en la semana estaremos aquí el martes y el jueves en grupos colosenses. Un abrazo, Dios les bendiga a todos.